Pero aún, dice, estos últimos, a pesar de que dan a luz muchos de los principios fundamentales de la doctrina secreta de Oriente, solo levantan una de las puntas del tupido velo. Porque a nadie, ni el más grande de entre todos los adeptos vivientes, le sería permitido, ni podría, aunque se le permitiese, declarar de golpe a un mundo burlón e incrédulo lo que tan eficazmente ha permanecido oculto durante largas edades. Octavo. Por lo demás, los archivos que vamos a presentar al lector abrazan los principios esotéricos del mundo entero desde el principio de nuestra humanidad. Noveno. Hoy se permite que vean a la luz, después de millares de años de silencio y secreto más profundo, los bosquejos. Bosquejo significa una cosa fugaz, breve, preparatorios, introductorios. Los bosquejos de unas pocas verdades fundamentales de la doctrina secreta de las edades arcaicas. Y remacha, reafirma, digo de propósito, unas pocas verdades, porque lo que debe permanecer aún sin decirse no podría contenerse en un centenar de volúmenes como este, en un centenar de doctrinas secretas. Ni puede ser comunicado a la presente generación de saduceos. Pero, dice, aún lo poco que hoy se publica es preferible a un silencio completo acerca de estas verdades vitales. Sigue en otro fragmento. Existe una noble minoría de estudiantes entusiastas que tienen derecho a aprender las pocas verdades que pueden serles dadas hoy y ahora, mucho más que hace 10 años, cuando Isis sin velo apareció. Recuerden que hemos tratado que la comprensión colectiva de Isis sin velo hizo posible la ampliación. En un principio el propósito era hacer una Isis sin velo mayor. Luego se cambió el proyecto de hacer algo completamente distinto a la interior. Y en algún lugar afirma Blavatsky que solamente se han tomado unas 20 páginas
de Isis sin velo incorporadas a la doctrina secreta. El cuerpo principal de las doctrinas dadas se encuentra esparcido en centenares y aún millares de manuscritos sánscritos, algunos ya traducidos y, como de costumbre, desfigurados en sus interpretaciones. Y agrega, y otros esperando todavía que les llegue el turno o el tiempo. Esto lo agrego yo. El turno o el tiempo. Varias de las enseñanzas también han sido hasta la fecha transmitidas oralmente, pero aún estas mismas hállanse en todo caso indicadas en las casi innumerables volúmenes de la literatura de los templos brahmánicos, chinos y tibetanos. Innumerables textos que se hayan esparcidos y en secreto tenidos en los templos hindúes, chinos y tibetanos. Del punto 2. A la verdad, lo que se da a luz en estos volúmenes ha sido entresacado así de enseñanzas orales como escritas. Sigue, punto 13. Los miembros de varias escuelas esotéricas cuyo centro se halla más allá de los Himalayas y cuyas ramificaciones pueden encontrarse en China, Japón, la India, el Tíbet y hasta en Siria, como también en la América del Sur. Aseguran que tienen en su poder la suma total de todas las obras que se han escrito en cualesquiera lenguajes o caracteres desde que comenzó el arte de la escritura, desde los jeroglíficos ideográficos hasta el alfabeto de Cadmo y el Devanagari. Sigue. En el siglo XX de nuestra era comenzarán a conocer los eruditos que la doctrina secreta no ha sido ni inventada ni exagerada, sino que, por el contrario, tan solo bosquejada. Usted tendría quizás alguna palabra de bosquejar. Esbozada. Después encontrará en un buen diccionario la palabra correcta. Y dice, tan solo bosquejada, y finalmente que sus enseñanzas son anteriores a los Vedas. O el punto que sigue. El ocultismo se halla en la atmósfera al final
de nuestro siglo. Esta mañana hablábamos de la potencialidad y las posibilidades de la era de Acuario, que es lo que se aprovechó para programar la participación de todas las enseñanzas retenidas ocultamente de ese momento para atrás. El punto que sigue, tengan en cuenta que siempre son palabras de Blavatsky, por eso que yo nunca me tomo el trabajo de memorizar, aprendo el concepto y en algún momento lo aporto. Para ser textual es necesario atenerse a lo que realmente Blavatsky escribió. La doctrina secreta no es un tratado o serie de teorías vagas, sino que contiene todo cuanto puede darse al mundo en este siglo XIX. El XIX es el agregado. El punto que sigue. En cada siglo tiene lugar una tentativa para demostrar al mundo que el ocultismo no es una superstición vana. Una vez que la puerta quede entreabierta, se irá abriendo más y más en los siglos venideros. Los tiempos mejor informados y con cualidades muy superiores podrá ser enviado por los maestros de sabiduría para dar pruebas definitivas e irrefutables de que existe una ciencia llamada Gupta Vidya. En 1925, hermanos, apareció el Tratado sobre el Fuego Cósmico. Luego, subsiguientemente, Tratado sobre los 7 rayos. Por primera vez la Gran Fraternidad participó a la humanidad la ciencia de los rayos. Otro título de antología, de valor extremo en la vida del candidato al discipulado, Tratado sobre Magia Blanca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en nuestra sociedad, especialmente en Asia, entre 1920 a 1930? Hay un gran misterio entre esas fechas. No tenemos información acerca de lo que pasó. Como tampoco habríamos tenido información antes de que la biógrafa autorizada de Krishnamurti pudiera investigar en los archivos de Adyar todo cuanto pasó en los años que van desde su descubrimiento, desde el descubrimiento de Krishnamurti hasta el momento en que Krishnamurti renuncia a la sociedad teosófica.
y tampoco sabemos qué es lo que pasó con el grupo de iniciados que iba a complementar el trabajo de Krishnamurti en el mundo, que cuando le pasaron la lista de ese grupo de 12, él dijo, esto no. Señaló un nombre y ahí se vino todo el castillo abajo. ¿Quién era ese nombre? ¿Quieren una pista? Se lo voy a presentar en una pregunta. ¿Cuál presidente mundial es el menos mencionado en la historia de la Sociedad Teosófica? Los dejo para que ustedes vean. ¿Qué presidente de la Sociedad Teosófica es el menos mencionado como significativo en la historia de la Sociedad Teosófica? Y tampoco sabemos qué pasó con ese hermano, o más bien hermana, con el nombre de Alice Bailey, una hermana de la, que tenía afiliación a la escuela esotérica y que se casó con un secretario general de la sección norteamericana. No sabemos qué pasó. ¿Dónde ocurrió la cuestión de separar aguas entre el aporte de Blavatsky y el aporte que vino vía Alice Bailey, que sin lugar a dudas es el discípulo mejor informado, más ampliamente informado y más altamente capacitado. A mí me gustaría que alguien pudiera revolver los archivos de Adyar para llegar algún momento a conocer realmente lo que ocurrió, para que no nos quedemos con las dudas. Es atroz ese silencio de un acontecimiento tan significativo. ¿Por qué Krishnamurti renunció a su afiliación teosófica y por qué la señora Bailey tuvo que fundar otra institución para darle continuidad a la enseñanza? El punto que sigue dice, con y sin velo, una punta de ese velo tuvo que levantarse y ahora se ha hecho en él un desgarrón mayor. Es decir, a través de la doctrina secreta se hizo un desgarrón mayor en el velo de los secretos de la naturaleza. Los puntos que siguen también son formidablemente importantes para la ubicación de uno sana, inteligente, acerca de la doctrina secreta. El punto 20 dice, la obra presente será
tan solo la precursora de muchas de la misma clase. Reitero, la obra presente será tan solo la precursora de muchas de la misma clase. Sigue. De cómo cierra Blavatsky los dos primeros tomos que constó la primera edición y la segunda y la tercera de la doctrina secreta. En las ediciones actuales de 6 tomos, lo que viene a continuación está al final del tomo 4, pues los 2 tomos originales se editaron luego en 4. Entonces lo que sigue está al final del 4.º tomo de la actual doctrina secreta. Dice, nuestras explicaciones no son en modo alguno completas, ni tampoco pretenden presentar el texto todo o haber sido leídos con la ayuda de 3 o 4 claves del manojo de 7 de la interpretación esotérica. Y aún solo se ha cumplido en parte. La tarea es demasiado gigantesca para emprenderla cualquier persona y mucho más para llevarla a cabo. Y afirma, nuestro principal objetivo tan solo ha sido el de preparar el terreno. Observen, nuestro principal objetivo ha sido tan solo preparar el terreno. Esto esperamos haberlo conseguido. Estos 4 volúmenes solo constituyen, cuando se dividió en 4 la doctrina secreta, fueron redactadas algunas oraciones para justamente fundamentar la diferencia de texto, digamos, de que no era en el tomo 2, sino en el tomo al final del tomo 4. Estos 4 volúmenes solo constituyen la obra de un explorador que se ha abierto violentamente camino en la maleza casi impenetrable de los bosques vírgenes de la tierra de lo oculto. Esto está en la última página del tomo 4 de la actual edición de la doctrina secreta, tanto la de Adria, tanto la de Buenos Aires, tanto luego de la edición portuguesa. Dice, se han principiado a derribar, arrancándolos de raíz,
los árboles mortíferos upas de la superstición, del prejuicio y de la vanidosa ignorancia. ¿Saben a qué está refiriéndose? Al clero cristiano, al papado. ¿Está claro? Reitero, se han principiado a derribar, arrancándolos de raíz, los árboles mortíferos upas de la superstición, del prejuicio y de la vanidosa ignorancia. De modo que estos volúmenes forman parte para el estudiante como un preludio a propósito para otras obras. La doctrina secreta, un preludio a propósito para otras obras. ¿Abre esto la cabeza o no? Ubica qué es realmente la doctrina secreta. Un preludio a propósito para otras obras, hasta que la brosa de las edades no desaparezca de la mente de los teósofos a quienes están dedicadas estas páginas. Es imposible que sea comprendida la enseñanza más práctica contenida en los volúmenes quinto y sexto. Me animo a recordarles que esto fue la actualización del desarrollo de la doctrina secreta cuando fue editada en 6 tomos. Y el volumen quinto y sexto eran materiales reservados exclusivamente para la sección esotérica. Y eso fue incorporado a los 2 tomos originales por Besant, cuando fue presidenta Besant, con el testimonio. Besant trabajó en compaginación con el secretario privado de Blavatsky, el señor Mir, una de las grandes superpersonalidades que hemos tenido como miembro en la Sociedad Teosófica, y también la participación del señor Jinarajadasa. Jinarajadasa testimonia por la confusión y reacción equivocada que tuvo la edición en 6 tomos entre los que se autodenominaron puramente blavatskianos. No aceptaban sino la doctrina secreta en sus contenidos sobre los 2 o primeros 4 tomos. Un estudiante que quiere la doctrina secreta a su gusto y piacere, una doctrina a la carta. Y la Gran Fraternidad no trabaja a gusto y piacere, hace lo que corresponde hacer, independiente de que guste o no guste, se comprenda o no se comprenda. Les recuerdo que esas diferencias provocaron miles de renuncias de miembros. Gracias a Dios. Porque eran estudiantes torpes,
querían una sociedad teosófica, una doctrina secreta a su gusto. Sin limpieza de errores, sin la depuración de puntos y comas donde correspondían. No había que tocar nada, no había que agregar nada, porque si no, incomodábamos a un sector de miembros. Claro, las cosas no funcionaron así y la cosa siguió adelante. Dice entonces, es imposible que sea comprendida la enseñanza más práctica contenida en los volúmenes quinto y sexto. Por consiguiente, de la acogida que entre los teósofos y místicos tengan los volúmenes 1, 2, 3 y 4, dependerá la publicación del quinto y el sexto. Dice, quinto, sexto y último. Fin del tomo cuarto. Nota 38 del tomo cuarto de la doctrina secreta. El contenido de los dos últimos volúmenes apareció en Londres en el año 1897, después de agotarse 2 ediciones de los volúmenes anteriores, de 2 tomos, y estar en venta la tercera edición de los mismos. Hasta la tercera edición fue de 2 tomos, la doctrina secreta. El agregado de los 2 últimos tomos a los 2 primeros abrió una seria ola de controversias y disensiones entre los miembros Sociedad Teosófica. Existe un relato de este acontecimiento en todas las nuevas ediciones de la doctrina secreta. Esto era una nota mía, complementaria. A mi parecer, esos 2 últimos tomos de ninguna manera fueron editados por la doctora Besant. Es decir, que editados están entre astas, no fueron inventados o no fueron escritos de la doctora Besant, como un grupo creía, de que la doctora Besant le echó agua a la edición original de la doctrina secreta. Sería que de ninguna manera fueron editados por la doctora Besant, porque como se puede ver y experimentar, los 2 últimos tomos tienen la calidad y el sabor que solo Blavatsky sabía imprimir en sus escritos. Sería de sumo valor que el estudiante se compenetrara
de las implicancias y contenidos acerca de los 22 puntos en el presente escritos y presentados. Se halla en juego la visión de futuro y de la continuidad de los nuevos aportes, basados en la doctrina secreta como doctrina madre y mayor. El estudiante que no crece en amplitud mental difícilmente logrará acceder al genuino y directo ocultismo, o el cual exige, entre otras importantes cualidades, amplitud mental, inclusividad y capacidad de reconocer la verdad, venga de quien venga. ¿Alguien puede creer que la teosofía o la doctrina secreta tiene algún nombre y apellido personal? Que sea Buda, que sea Cristo, que sea Blavatsky, que sea lo que sea. El ser humano que la presenta es siempre un medio. La verdad no es ni mía ni de ustedes. La verdad es impersonal y está al servicio de todo quien la puede comprender. Nadie es dueño de la verdad. La verdad no puede tener dueño. La verdad no puede ser comprada. La verdad se amerita. Uno invoca el grado de verdad a que puede acceder, observen. Y la organización del mundo está organizada de tal manera que cuando un individuo honestamente busca una información que necesita, todos los acontecimientos se combinan para poner en sus manos aquello que necesita. O un libro, una revista, o un agente con el cual puede hablar mano a mano. Así funciona. Y todo estudiante honesto lo habrá comprobado. Y si no, estará en vía de poder comprobarlo. Como que cuando busca realmente algo que necesita para seguir adelante en su autorrealización, la enseñanza se hace presente. Pero tiene que haber mérito. Tiene que haber honestidad. Cuando no están esto, no funciona el sistema. Decimos que incapacidad de reconocer la verdad, venga de quien venga y de donde venga, sin el desarrollo de la intuición, el estudiante solo permanecerá en la orilla del ocultismo, pero no podrá jamás entrar en él y correr el riesgo de entrar sin darse cuenta en el indeseable ámbito del fanatismo. Una vez que esto tenga lugar, se cierra a toda posibilidad relacionada con el progreso en el sendero. Es decir, una vez más,
nosotros nos cerramos las puertas y también nosotros las abrimos. El fanatismo, el tomar como último o non plus ultra, cuando una cosa es un aporte para ahora, que hace posible nuevos aportes complementarios y de mayor trascendencia, quien se niega a esa cadena de funcionamiento dinámico de la vida en que vivimos, se sale de cauce. ¿Qué acontece con una persona egocéntrica que cree ser el rey del mundo? Queda aislado. En algún momento de su vida queda aislado. Nadie se acerca a él o a ella porque es un problema, abiertamente, todos lo ven. Solamente no se da cuenta la persona que cayó en ese estado. Exclusivismo y autoencerramiento son sinónimos de cristalización y estancamiento. Y toda la enseñanza de Sendero alerta constantemente desde el principio acerca de este peligro. La investigación de la verdad no tiene fin. Esto está en el cuarto tomo, unas 15 páginas antes del final. La investigación de la verdad no tiene fin. Y HPB constantemente alerta siempre, haciendo ver que hay más, que todo prepara para algo mayor, de más amplia y profunda significación. Esto es la más refinada comprensión del potencial iluminador que existe en cada unidad humana. Recomiendo que se reflexione meditativamente acerca de las significantes pistas que la misma Blavatsky sabiamente proporciona acerca del carácter de la doctrina secreta. Esto es sintetizando todo lo anterior. No es más que una exposición parcial. No es la doctrina secreta en su totalidad. Solo levanta una punta del tupido velo. Digo de propósito unas pocas verdades. La doctrina secreta tan solo bosquejada. Con Isis se levantó solo una punta del velo. Bosquejo é rascunhada. Um rascunho é uma coisa eliminada. O número 5, por favor. A doutrina secreta é apenas um rascunho. Não é uma coisa, um final, um retrato final. Con Isis se levantó solo una punta del velo. Con la doctrina secreta se produjo un desgarrón mayor. La obra presente tan solo es precursora de muchas de la misma clase.
Nuestro principal objetivo ha sido tan solo preparar el terreno. Estos volúmenes 1 y 2 son un preludio a propósito para otras obras. ¿Qué fue del impulso o tentativa de cada siglo? ¿Qué aconteció con el anuncio del discípulo mejor informado y con cualidades muy superiores anunciados para el siglo XX? Y por último, ¿qué pasará con el anunciado tercer aporte para el 2025? La evolución humana es una continua e inagotable sucesión de nuevos descubrimientos y trascendentes realizaciones. Toda etapa realizada capacita para una realización mayor. Ninguna revelación de la verdad es la revelación definitiva ni última, siendo la esencia de la naturaleza de los entes y las cosas en perfecta concordancia con el absoluto, la verdad y lo verdadero también lo es. De allí la necesidad de mente abierta y percepción espiritual sin velos. Hasta aquí. Creo que todo este, podemos decir, rosario de palabras de la misma Blavatsky con respecto a la doctrina secreta presenta una perspectiva saludable de la ubicación del miembro en relación a la doctrina secreta. Y cuando se sale de este contexto, por alguna razón de su propio carácter, queda relegado, queda a un costado del camino de la comprensión del ocultismo. Es cada estudiante que se tiene que poner acorde a la doctrina secreta y no es la doctrina secreta que se tiene que poner acorde al estudiante. Observen. Si no tenemos éxito en ponernos acorde a la doctrina secreta, bueno, sepamos que no hay futuro para nosotros de comprenderla y de aprovecharnos de todo el contenido orientador que tiene. La doctrina secreta como piso es formidable, pero si ustedes la quieren transformar en un techo, ustedes se suicidan. Es un suicidio intelectual. Creer que la doctrina secreta es lo último o que contiene todo lo que puede ser contenido. Ningún libro, por más grande que sea en número o en formato, puede contener toda la verdad. Y vuelvo a reiterar, cada grado iniciático tiene su tesoro de aprendizaje y de comprensión, que equipa al discípulo
para seguir avanzando en el tiempo de su sendero. Y ese tesoro que nunca está puesto en libros, por ejemplo, en este aporte, en el segundo aporte, fue dada toda la enseñanza de entrenamiento y comprensión para que el estudiante honesto y con empuje interior llegue hasta la tercera iniciación. Toda la orientación, paso a paso, todo lo que necesita para comprender, está en disposición de quien lo necesita. Y si el estudiante es honesto, tiene derecho solo a decir: yo no lo entiendo aún, o esto aún no lo entiendo. Entonces no hay problema, no se construye un nuevo obstáculo, se da tiempo y se sigue trabajando en la otra tentativa a comprender. Va a ver que comprende un más alto contenido, mucho más contenido que quedó en el camino en la tentativa anterior. El que habla, hay incontables enseñanzas de la doctrina secreta que me resbalan en mi comprensión. Pero aprendí a darme tiempo. Y en cada nueva tentativa de lectura y estudio de la doctrina secreta, voy descubriendo aquello que pasó desapercibido durante 2, 3, 4, 5 tentativas anteriores. Si uno se da tiempo y no tira la toalla y su estudio tiene continuidad en diferentes tentativas durante la vida de cada estudiante, cada incursión en la doctrina secreta va a seguir descubriendo nueva enseñanza que en anteriores incursiones su capacidad de ver y comprender no ha visto. Nadie comprende de primera mano todo. Nadie comprende de primera mano, en la primera tentativa, todo. A menos de ser un adepto y estar en estado de samadhi. Además, un adepto en cuerpo físico que no está en estado de samadhi se puede equivocar, ténganlo constantemente presente. Un maestro, aún los nuestros conocidos, Morio y Kutumi, afirmaron humildemente de que cuando no están en estado de adeptos de samadhi, algo de lo que ellos pueden decir puede tener algún vicio, algún rastro de equivocación. Y Blavatsky en algún otro lugar de la doctrina afirma abiertamente, dice: yo escribí enseñanzas que yo misma no comprendía.
Es decir, que ustedes y yo podemos comprender ahora temática que Blavatsky en su tiempo no pudo comprender y dio testimonio de ello. Blavatsky reconoció que se cometieron errores y Leadbeater y Besant reconocieron que en su obra de enseñanza también cometieron errores. Entonces el estudiante que lee la obra de Blavatsky y la obra de Besant y Leadbeater no tiene que tener problemas cuando descubre un error, porque ellos mismos tuvieron la humildad de reconocerlo. Nadie que no escriba en estado de samadhi puede escribir impecablemente a prueba de errores. Y esto también afecta a nosotros. Saber que es natural que nos podemos equivocar, pero al mismo tiempo deberíamos tener la humildad de reconocerlo. Me equivoqué. En la próxima prestaré mayor atención y reduciré mi capacidad de errar. Observen qué formidable reconocer uno mismo el error antes que otro nos lo tire en la cabeza. No es didáctico esto, no es útil, no es sabio, no es sano saber reconocer los propios errores. ¿Alguma pergunta? Moacir, Sim. qual notícia, desde que a Blavatsky apontou o terreno, como ela disse, com a doutrina secreta, todas as gerações iniciadas do intercâmbio com a sociedade, por exemplo, como esse conhecimento interferiu na ciência, na diplomacia, na política, nas artes, como... Alguns exemplos, a gente sabe que tem, mas pode reforçar isso um pouco, porque parece que é secreto, é estudante, é para si, né? Como isso verte para a sociedade, vira um serviço coletivo? Y en este caso únicamente colaboró hasta determinado tiempo Subarrao, solamente Subarrao. Ahora, desde los mundos internos, la lista es larga y no fueron dadas. Hubo muchos super personajes que aportaron usando la técnica de telepatía o usando directamente el cuerpo de Blavatsky. Recuerden que Blavatsky cuando escribía también tuvo un momento de escritura automática, pero no a manera de espírita, sino a plena conciencia. La mediunidad de Blavatsky era consciente y no era usada por cualquier elemental que pululara cerca de ella. Blavatsky sabía entrar y salir de su cuerpo a voluntad. De allí que momentáneamente prestaba conscientemente su cuerpo para que otra persona pudiera hacer su aporte. Ahora, no era cualquier persona, sino alguien habilitado
por el maestro Dual Kul. Permite também dar um... Está que muchos hermanos desconocen la dinámica de cómo funciona una RAM. Una RAM de un maestro, todos los trabajos que se hace en un determinado RAM y que ejecuta algún discípulo capacitado para ello, le es adjudicado los méritos al maestro principal. Por ejemplo, ¿cómo se llama usted? Como se chama? ¿Cuál es su nombre? No alcanzo a ver. Hermano. 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 Bien. Si el hermano es miembro de la RAM del señor Kutumi y se le adjudica una misión y la cumple, los méritos se le son adjudicados al jefe de la RAM. Así funcionan los trabajos, de allí que en algún lugar el maestro Kutumi dice, al final de esta obra los méritos serán de Blavatsky, Moria y míos. Tomado esto desde la prejuiciosa manera de analizar actualmente nuestra, la podemos ver quizás con un tinte egoísta, pero es lo que se estila en los mundos internos, en toda la gran fraternidad blanca. Lo que hace un Chohan, la actividad que hace un Chohan, le es adjudicada al Señor del mundo. Permite fazer uma propaganda. Esse livro, praticamente no início, na descrição da doutrina secreta, é uma transcrição do que a Blavatsky escreveu. Diz, em relação ao plano da doutrina secreta, está claro, inclusive o Volcker fala, é um plano dos mestres, porque o Volcker estava tentando fazer um plano para a doutrina secreta e o mestre entregou para a Blavatsky o plano. Segundo, como ele falou aqui, numa das cartas dos mestres Kutumi, é dito que a obra, quando pronta, é uma obra às três mãos dele, Kutumi, do mestre Moria e da Upasika, que é a Blavatsky. Também é revelado pela senhora Blavatsky que ela recebia as instruções do mestre conscientemente e depois as transcrevia. Que era difícil de fazê-lo acordada, então ela passou a receber as instruções do mestre adormecida em sonho. Era mais fácil, ela já estaria num estado, vamos dizer, não físico de vigília, e sim estaria já no astral. Então, em todo o contexto, vamos dizer, aparece que a obra não é dela, é do iniciado,